La semana pasada terminamos el primer capítulo de este estudio que se llama Nuestra Iglesia y comenzamos viendo y estudiando los 5 principios sobre los cuales se cimienta nuestra iglesia, principios doctrinales, que por supuesto constituyen un resumen de lo que es, en definitiva, el fondo doctrinal de la iglesia, o diríamos mejor, de cualquier iglesia cristiana que se rige efectivamente por la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿recuerdan esos principios? El primero era un solo Dios, pero el Dios Trino, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tercero, la gracia, ¿no es cierto? Que es, en definitiva, lo que genera el amor de Dios hacia nosotros, lo que genera la salvación, lo que genera todo. En cuarto lugar, la fe, ¿cierto? Tanto como cuerpo de doctrina, gracias. Tanto como cuerpo de doctrina, así como también la fe que Dios nos da y que nosotros vamos desarrollando en la medida que vamos conociendo de Dios. Y el quinto elemento es la Biblia, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Entonces, esos 5 principios, vuelvo a insistir, resumen el cuerpo doctrinal o debieran resumir el cuerpo doctrinal de cualquier iglesia cristiana, ¿ya? Lo que vamos a ver el día de hoy, el segundo capítulo de este estudio, tiene que ver con ya un uso, por decirlo de alguna manera, una definición en primer lugar de lo que son las armas espirituales. ¿Por qué este concepto de armas espirituales? Primero porque es bíblico y en segundo lugar porque estas armas espirituales son las que en definitiva vamos a utilizar para desarrollar en nuestras vidas y en la vida de la iglesia los 5 propósitos o los 5 principios que analizamos durante semanas anteriores. Este es un aspecto espiritual, esto no es un aspecto humano propiamente tal. Nosotros como seres humanos lo desarrollamos, pero es algo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, esto es algo espiritual, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver es qué son las armas espirituales y cuál es el propósito de estas armas espirituales. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 6. Todos siguen la lectura, por favor. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, esto es muy importante porque en primer lugar lo que nos está informando este pasaje, estos versículos, es que nosotros nos encontramos en una guerra. Es decir, estamos en medio de una guerra. Por supuesto que al ser una guerra espiritual no es visible, ¿ya? Y es una guerra que solamente aquel que ha sido y ha nacido de nuevo, aquel o aquella que ha nacido de nuevo. Recuerden el concepto de la primera definición o la base de los principios era la iglesia cristiana es una comunidad de personas que han nacido de nuevo. Ese es lo que nos hace comunes, el nuevo nacimiento. Por lo tanto, cuando nosotros, cuando estamos acá, hablando de que efectivamente estamos en una batalla o batallas dentro de una guerra donde ya Satanás ha sido vencido, pero nosotros estamos llamados a participar de ella resistiendo justamente la obra de Satanás. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, andamos en la carne. Claro, ahí tenemos una naturaleza caída, una naturaleza carnal, pero dice que no debemos vivir según esa naturaleza, sino que según la nueva naturaleza en la que hemos nacido, la naturaleza espiritual. Por lo tanto,
es lo mismo que el Señor Jesucristo dice, ¿no es cierto?, en Juan, que Él nos deja en el mundo, pero no para que vivamos como la gente del mundo, sino que realmente vivamos como hijos de Dios. El propósito de Dios no es aislar a la iglesia, el propósito de Dios es infiltrar el mundo con la iglesia. La iglesia debe ser la sal. Cuando la iglesia quiere parecerse al mundo, pierde completamente el propósito y el objetivo. Cuando la iglesia quiere agradar al mundo, entonces está perdiendo su propósito y su objetivo. La iglesia odia al mundo, la iglesia ama al mundo, cada uno de nosotros, incluso aquellos que son nuestros enemigos, pero la mejor forma de amarlos es viviendo como hijos de Dios. Aunque eso signifique muchas veces, y de hecho en la gran mayoría de los casos, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer conflicto. Y los primeros que van a tener conflictos son los de su propia casa. El esposo contra la esposa, los hijos contra los padres contra los hijos. Entonces no nos extrañemos de eso. Pero también el Señor dice, yo les dejo mi paz, ¿se dan cuenta? Entonces, Dios nos deja una paz que no tiene que ver con la paz del mundo, tiene que ver con la paz espiritual. Ahora estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el estar en paz con Dios significa inmediatamente que el mundo se viene en contra de nosotros. ¿Ya? El mundo jamás va a ser nuestro amigo. Desgraciadamente, algunos cristianos creen ser amigos del mundo, pero el mundo jamás va a ser nuestro amigo. Jamás. Cuando digo mundo, es el sistema de pensamiento, como lo que piensan las personas, que es lo que mueve este mundo. Andamos en la carne, pero no vivimos o no militamos según ella. Y acá ahora dice, porque las armas de nuestra milicia, es decir, cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos recibido dentro, por llamarlo de alguna forma, del paquete, ¿no es cierto?, de ser hijos de Dios, del beneficio de ser hijos de Dios, hemos recibido un arsenal espiritual para poder batallar, para poder resistir en esta guerra. ¿Ya? Y este arsenal es exactamente igual para todos. Todos los cristianos estamos dotados exactamente con el mismo arsenal de armas espirituales. Aquí no existe el que tiene el especialista en demonios, ni el especialista en esto, ni este se especializó en esto, ni este, no. Todos hemos recibido exactamente lo mismo porque Dios no hace acepción de personas, comenzando por sus hijos. ¿Estamos? Entonces, hemos recibido, dice, las armas de nuestra milicia. El concepto milicia, que es sinónimo de militante, implica que nosotros en este conflicto hemos definido una parte de este conflicto. ¿De quién somos parte? Somos parte de Dios. Somos parte de Dios. La palabra milicia implica que somos militantes. Cuando uno, por ejemplo, en el mundo dice, esta persona es militante de tal partido político, es militante de tal, esto significa que es una persona que tiene características y un perfil determinado por la militancia a la que pertenece. Los cristianos debiéramos tener un perfil, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, o características o frutos que en definitiva definieran nuestra militancia con claridad, aún antes de nosotros abrir nuestra boca. Eso ocurría mucho en la iglesia primitiva y por eso que era tan fácil descubrir a los cristianos, porque sus características de vida eran características bien definidas y totalmente contrarias a las características del mundo, por lo menos del mundo de aquella época. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, ¿qué cosa? Poderosas. Poderosas. ¿Pero poderosas en quién? En Dios. Ningún cristiano por sí solo tiene poder para nada. Nosotros no tenemos poder para nada. El poder es de Dios. Somos parte del ejército de un Dios todopoderoso, pero nosotros no tenemos poderes. Nosotros no tenemos poderes. El poder que tenemos es un poder que el Espíritu Santo, que es Dios, ¿no es cierto?, manifiesta, ejecuta y usa en nosotros, a través de nosotros, pero nosotros no tenemos poder. No tenemos poder. Yo no tengo poder para echar un demonio. Yo no tengo poder. Es el poder de Dios.
Estas armas espirituales son poderosas en Dios. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué sirven o cuál es su propósito? Para la destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas. Las armas espirituales son puestas por Dios, son dadas por Dios y tienen el poder para derribar fortalezas. En el tiempo en que Pablo está escribiendo esto, recuerden ustedes que estamos en la época en que las ciudades importantes, la gran mayoría de ellas estaba amurallada, por lo tanto, para poder tomar una ciudad había que derribar sus muros con todo lo que eso significaba. Entonces, el derribar fortaleza implica entonces tener la capacidad, o en ese entonces, de invadir y tomar la ciudad. Nosotros no podemos pretender victoria si no hemos derribado las fortalezas propias que nosotros o en nosotros se han construido y que permanente como legos están buscando construirse. Cada uno de nosotros llegó al Señor con una fortaleza obtenida de la cultura, de la familia, de la religión. El Señor, por medio de estas armas espirituales, está derribando esas fortalezas. Esas fortalezas no son de tu esposa ni son de tu vecino, son mis fortalezas. Esto está enfocado a mí, a ti, individualmente como cristiano, como cristiana, como hijo o hija de Dios. ¿Qué fortalezas tenías tú en tu mente? El Espíritu Santo, en el poder de Dios, con las armas espirituales, que ya las vamos a ver, las comienza a derribar. ¿Estamos? Derribando argumentos, versículo 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las armas espirituales no son para tratar tus trancas de niño, ni tus trancas de adulto, ni tus problemas psicológicos, no. Son para derribar todas las cosas que se levantan, argumentos que se levantan en contra de ¿qué cosa? Del conocimiento de Dios. La vida eterna consiste ¿en qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Conocer, que es la palabra ginoscos, que no es solamente tener información, sino que tener una relación, en este caso con Dios. Él con nosotros. Entonces, las armas espirituales tienen esa utilidad y ese propósito, derribar todos los argumentos que se levantan. Cuando tú llegaste al Señor, ¿no es cierto? Quizás tú tenías una fortaleza religiosa donde estabas anclado a un concepto mariano, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que destruyó esa fortaleza? Que es una fortaleza súper fuerte en gran parte de la cultura de nuestro país. ¿Qué lo destruyó? Armas espirituales. Tú no dijiste un día y te pusiste la mano en la frente y dijiste: en el nombre del Señor ya no soy más devoto de Santa Cachucha. No soy más devoto de esto, no soy más devoto de... No. ¿Qué fue lo primero que sufriste? Un shock, un encuentro. Toda la palabra es útil para corregir, redarguir, que es ese dolor del encuentro de la verdad de Dios con la fortaleza que tengo yo, o en la cual he estado puesto, o cómo he sido yo formado. Y entonces el poder de Dios va sacando eso. Así con cualquier otro tipo de sistema de pensamiento. Sistema de pensamiento, que todas las religiones dan lo mismo, que Dios está en todas partes, que la hermana puerta, el hermano árbol, ¿no es cierto? Que ya va a salir ahora, porque yo amo a los animales, me encantan los animales, pero creo que está esta cosa ya, el péndulo yéndose al extremo, ¿no es cierto?, estúpido de considerar la dignidad de un animal mayor que la dignidad de un ser humano, ¿ya? Entonces uno tiene que cuidarse de eso. Tiene que cuidarse de eso, somos responsables de los animales y todo esto, pero esto ya de que los animales reemplazan a los seres humanos y que mejor que casarte, cómprate un perro, habría que preguntarle al perro primero si quiere vivir contigo. Eso ya está pasándose la cuestión. El tipo pobre que se tiró, ¿no es cierto?, más encima tenía un delirio mesiánico, no podía haber dibujado otra cuestión, dibujó a Cristo, más encima se equivocó de libro porque ese es Daniel, no es Jesús.
Pero nadie dijo, pobre gallo, pobre, o sea, nadie dijo, Señor, gracias que se salvó y a lo mejor y puede tener una oportunidad de conocerte. No, todo el infeliz, ¿para qué mataron a los leones? Sí, a mí también no podemos decir que nos agrada o no es indiferente, pero no podéis estar poniendo al león al nivel de la persona. Si hay una persona independiente que esté desquiciada mental, lo que sea, pero es una persona. Pero nadie dijo nada. Entonces es peligroso eso. Porque entonces el valor de la vida humana cada vez tiene menos cabida en nosotros. Si se quería morir, sí, pero el tipo está enfermo. ¿Y cómo sabe si ahora sobrevive el Señor, era un hijo de Dios, el Señor hace un milagro en su vida? Porque los leones se fueron sí a descansar, porque el león sí que no va ni al infierno ni al cielo, descansó. Y a lo mejor el león está mejor descansando ahora que encerrado en el zoológico. Nadie saca esas conclusiones, sino que, ¡oh, pobre imbécil! ¿Te das cuenta? Entonces, esa desvirtuación de las cosas es peligrosa. Es muy peligrosa. ¿Ya? Entonces, dice, las armas son poderosas para destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué cosa? Argumentos. Esto es algo mental. La batalla es mental. Cuando yo no tengo el Espíritu Santo, cuando no he nacido de nuevo, no hay batalla, sino que me rijo solamente por lo que está acá, con lo que he sido formado acá. Cuando nazco de nuevo por la gracia de Dios, entonces la naturaleza espiritual que Dios pone en mí, que es el nuevo ser que pone en ti, el nuevo ser comienza a confrontar esta naturaleza caída. Y esos son los argumentos que se empiezan a derribar por medio de las armas espirituales. Por eso es tan importante entender cuál es el uso de las armas espirituales, cuáles son verdaderamente las armas espirituales, que han sido las armas espirituales de la iglesia siempre, desde su fundación, desde que vino en Pentecostés por primera vez el Espíritu Santo, son exactamente las mismas armas espirituales. No hay nuevas armas hoy, no hay unciones nuevas, no hay nuevos conocimientos para tratar con esto, para hacer esto, no. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Entonces, esos argumentos son derribados y todos los pensamientos son llevados cautivos al Señor Jesucristo. Cautivos al Señor Jesucristo. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nunca nuestra obediencia va a ser perfecta. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con la primera parte de la frase y la segunda como el ideal que vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, como sabemos que nuestra obediencia no es perfecta, tenemos que estar atentos siempre, como dice Romanos, a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. En la mente del judío esto era extraño porque él tenía una cultura y una fortaleza en su mente de sacrificios muertos, no entendiendo el concepto del sacrificio en realidad. Pero ahora Dios dice, preséntate como un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que disponer, obedecer, castigar mi cuerpo, no con latigazos, sino que con decisiones que me van a molestar y no van a ser fáciles en un principio. Por ejemplo, algo tan sencillo. Está la posibilidad de ver un programa de televisión o estudiar la escritura. Está la posibilidad de que ustedes estuvieran viendo las noticias ahora o estar acá. Son decisiones que se van tomando. No siempre es emocionante. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque sabemos que estamos en guerra. Cuando un soldado lo ponen a cuidar una trinchera en su turno de guardia, normalmente tiene sueño, frío y hambre. Pero hay 9 soldados que están confiando en que él esté despierto. Por lo tanto, él ¿qué es lo que va a hacer? Va a luchar contra eso. Porque si se queda dormido, no solamente va a morir él, sino que van a morir los otros 9. Nosotros significa eso.
que si tenemos que levantarnos más temprano, si tenemos que eliminar algunas cosas, porque no va a aparecer la hora 27 o 25, porque si además apareciera la hora 25 y andamos en la carne, la vamos a usar para ver telenovela. Esa es la realidad y eso implica un esfuerzo, un sacrificio. Cuando nos convertimos al Señor por la gracia de Él, hay cosas que comienzan a ordenarse bajo el prisma de las prioridades de Dios. Pero eso no ocurre por arte de magia. Eso es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y no siempre son experiencias emocionantes necesariamente. Más bien, casi siempre es una situación monótona, ¿ya? Monótona no significa desagradable, monótona vale decir que es un ejercicio permanente, es un entrenamiento permanente. Entonces, en ese entrenamiento permanente, nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando y vamos madurando. Y estamos en posición de ser mejor usados por Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sirven para derribar todos los argumentos que se levantan o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué cosa se está oponiendo al conocimiento de Dios? ¿Qué cosa se está oponiendo al conocimiento de Dios? Tengo una fortaleza. Entonces tengo que usar esas armas espirituales para derribar esa fortaleza. Ahora bien, esas armas espirituales son, como lo dije, las armas que Dios le dio siempre a la iglesia y son las armas que durante 20 siglos nuestros hermanos han usado para estar firmes en esta batalla o en esta guerra espiritual. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, dice que aquel día recibieron la palabra y fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas. Todos los historiadores coinciden en que en un sentido de modesto en cuanto al cálculo, en Jerusalén, en la época de la Pascua, habría a lo menos unas 500,000 personas, 500,000 judíos que venían de todas las partes del mundo conocido de entonces, ¿ya? Esa es una cifra modesta, algunos hablan de 1,000,000, pero a lo menos habían 500,000 personas. Recuerden que las festividades de la Pascua duraban prácticamente 2 meses, porque culminaban con la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Que era la fiesta de las primicias. Entonces, no las primicias de plata ni toda esa babosada que hacen, ¿no es cierto?, los ladrones, sino que las primicias en el tiempo de Jesús. Ahora, si habían 500,000 personas judías, ¿no es cierto?, y pongámosle ya que hubiera un porcentaje pequeño de no judíos que se dedicaban al comercio y otros judíos que también se dedicaban al comercio, tendríamos nosotros una población flotante gigantesca. De esa población flotante, donde la gran mayoría eran judíos, solamente 3,000 se convirtieron. ¿Significa que Pedro le predicó solamente a 3,000? No. No. Se convirtieron 3,000, más los 120 del aposento alto, 3,120, y ahí comienza la iglesia, ahí nace la iglesia cristiana. Cuando usted le pregunte, ¿y usted de dónde viene? ¿Ustedes qué son? ¿Qué vienen de acá? ¿Son bautistas? ¿Qué son? No, nosotros somos y venimos de Hechos capítulo 2. Cuando usted lee el capítulo 2, esa predicación y ese llega al versículo 41 de esa iglesia es que venimos nosotros. ¿Cuál es la característica de esa iglesia en cuanto a las armas espirituales? Primero, perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Por eso es que es una herejía espantosa que alguien el día de hoy se atribuya el título de apóstol a la manera de los apóstoles neotestamentarios. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles
es sinónimo de la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver. Dios usó a estos hombres para escribir el Nuevo Testamento. La Biblia, la iglesia se levanta como un edificio espiritual, dice Efesios, con el cimiento que son la doctrina de los apóstoles y los profetas. Ese es el cimiento. Entonces dice que perseveraban en esa doctrina. La palabra ahí, ¿no es cierto? Perseveraban significan no abandonaban también, y significa, y está en un verbo en un tiempo continuo, es que era algo permanente, no ocasional. ¿Qué es lo que hacía la primera iglesia y que debe hacer toda iglesia hasta el día de hoy? Lo primero es perseverar en la doctrina. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en este capítulo 2, esto va a llevarnos más o menos un par de semanas, un par de miércoles, pero si no está esto primero, todo lo que viene para abajo lo vamos a hacer como, decía Frank Sinatra, a mi manera. Entonces voy a orar a mi manera, voy a alabar a mi manera, voy a pensar de la armadura como yo quiero, y el concepto de santidad también se diluye. Por eso es que lo primero es, antes que cualquier cosa, alguien que nace de nuevo tiene que comenzar a perseverar. Todo esto es simultáneo, pero la perseverancia en la doctrina es la base de que podamos entender la oración y orar efectivamente. Efectivamente, cuando alguien dice, no, yo voy todo el día alabanza y yo hago las cosas, ¿no es cierto? Trabajo y tengo la alabanza y el alabanza y la alabanza y la alabanza, y entonces, bueno, y alguna, ¿en qué rato estudia la Biblia? No, en realidad soy re malo porque no, como que no la entiendo. Entonces, eso no pasa de ser un escapismo emocional nomás, o sea, ¿me entiendes? Es una cuestión, y las personas se ofenden, pero es verdad. Pero es verdad. Eso es solamente un escapismo emocional. Tiene que haber doctrina para alabar como Dios quiere ser alabado. La única cosa que Dios trata individualmente con cada uno de nosotros es nuestro pecado. Ahí trata individualmente con cada uno de nosotros. Pero todo lo demás es estándar. Así quiero que me alaben, así quiero que oren. ¿Se entiende? Así quiero. Dios le tuvo que decir a la gente del Antiguo Testamento, estoy cansado de estos sacrificios. Ustedes no entienden. Yo quiero misericordia, no sacrificio. ¿Te das cuenta? Ellos estaban haciendo lo que creían que estaba bien. ¿Cómo había degenerado el sacrificio mosaico, ¿no es cierto? En esto, obviamente, hay siglos de desviación. ¿De qué cosa? De la doctrina. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Entonces, el estudio de la Biblia, ¿para qué? Para que la oración sea efectiva. Hoy día diría yo que gran parte de la oración del pueblo de Dios es absolutamente inefectiva y no cumple ningún propósito. No cumple ningún propósito. De hecho, hay gente que debería orar menos y estudiar más. No, yo soy un hombre de oración, todo el día oro, y yo oro, ya, ¿y cuándo estudia? Bueno, a veces leo un poco aquí, leo un poco allá, pero no siempre tengo tiempo, pero para orar sí, donde sea yo. ¿Te das cuenta? Eso es a mi manera. Aquí está el orden. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina me va a enseñar cómo orar, cómo alabar, cómo agradar a Dios. Y entonces ya no estoy a mi manera, sino que a la manera de Dios. Esto es lo que Dios demanda. La pregunta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo cuando se convirtió, ¿no es cierto? Y después vino Ananías y le dio la vista, y dijo, ya, listo, ¿qué vamos a hacer? No, dijo, lo primero, ¿qué quieres que haga? La voluntad de Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? Por eso es que la prioridad de la iglesia no son los eventos, no, la prioridad de la iglesia es esto es una iglesia ordinaria. Así deberán ser todas las iglesias. Base la perseverancia en la doctrina. Para eso el Señor, ¿qué puso? Pastores, maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y todo lo que viene a continuación
está sujeto a lo primero, al estudio de la palabra. ¿Ya? El estudio de la Biblia es conocido como la Biblia, también la palabra, por supuesto, la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, eso lo pueden anotar ustedes, en la gran mayoría de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo lo de los profetas mayores y menores, ¿ya? Aparece textual, así dice Jehová, o vino palabra de Jehová a, ¿se entiende? Entonces ahí tenemos claro que es Dios viniendo directamente su palabra a un hombre escogido por Dios como un profeta. Una lucha difícil, porque capaz que nosotros al común denominador de los cristianos habríamos tirado, po, si la Biblia dice que van a recoger, porque no tengo la suma de la palabra, ¿ya? La suma de la palabra. Entonces, ¿qué dice Mateo 4:4? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya, escrito está, no solo de pan. Dios nunca va a dejarnos en nuestras necesidades físicas. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. ¿Ya? El Señor tiene un espacio para eso. En la oración modelo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo de pan vivirá el hombre. Ese no solo de pan vivirá el hombre se está refiriendo genéricamente al hermano o a la hermana, al cristiano, al nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo vive solamente de lo físico. Pero el que es un hijo de Dios no puede, no debe vivir solo del pan, no solo de lo físico. La única preocupación, ocupación, inspiración y propósito que tiene alguien muerto espiritualmente radica en su mundo físico. Pero un hijo, una hija de Dios sabe de estas necesidades, pero no puede vivir dominado por eso en ningún momento, en ninguna forma. ¿Por qué? Porque su propósito es otro, su objetivo es otro, su trascendencia es otra, es otra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después dice en Hebreos 4:12, ¿qué va a ser la escritura, la palabra de Dios con nosotros? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De un hijo, una hija de Dios, no se olviden. La palabra de Dios en nosotros tiene un efecto, es viva. Recuerden ustedes, las personas muertas espiritualmente pueden incluso usar la Biblia con mucha certeza y tranquilidad para estudios arqueológicos, para principios, para una serie de otras cosas. Pero cuando la palabra de Dios llega a un hombre, una mujer nacido de nuevo, se transforma en una espada que no es algo que se queda fuera, sino que penetra. Es exactamente símil este pasaje al de Corintios, que es derribar fortalezas. Aquí lo que hace es penetra y va cortando con ese doble filo, va abriéndose paso hasta lo más profundo del pensamiento humano de ese cristiano, para discernir al fondo lo que hay, quién soy yo. Dios me desnuda mentalmente, llega a mi pensamiento más íntimos. Llega y rompe ese cuarto cochino que tenemos todos, ¿no es cierto? Y que lo mantenemos como detrás de un cuadro. Pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios llega ahí y va cortando, va derribando. Eso es lo que hace. Entonces, eso que es sumamente doloroso en un principio, se transforma en una libertad, porque ya estamos libres de eso. Entonces, esto es para los hijos de Dios. Por eso la clave de lo primero es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, volvamos a Hechos.
capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después dice, en la comunión unos con otros, la iglesia. Un arma poderosa es la iglesia. El cristianismo no se vive aislado, el cristianismo se vive en un cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo. Un ladrillo solo por allá no tiene ninguna utilidad. Un ladrillo en una muralla es parte de esa muralla, de esa construcción. Entonces nosotros somos piedras vivas y somos parte de este edificio espiritual. La iglesia es un mandato de Dios, con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa. El mayor ejercicio del amor de Dios se hace y se practica en la iglesia. En la iglesia es donde aprendemos a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. En la iglesia es donde recorrimos y perseveramos juntos en el camino hacia la patria celestial. Somos un rebaño, somos un cuerpo, somos un edificio vivo. Ese es el concepto de Dios. No hay armas espirituales que yo pueda usar aislado de la iglesia. Esta cosa que no, en realidad, mira, donde hay 2 o 3, dice la Biblia, estamos congregados y yo estoy en medio de usted, entonces, para mí eso es iglesia y nosotros tenemos nuestro culto familiar, en realidad no nos metemos con nada, hay gente, habíamos tenido tantos problemas siempre que llegamos a un lugar y no nos acomodamos. Y esto. Sí, hay iglesias, hay malas iglesias, pero hay buenas iglesias también. Y si tú eres un hijo de Dios diligente, Dios te va a guiar a un lugar donde estés y puedas crecer. No necesariamente te sientas a gusto. Ahora, si además te sientes a gusto, espectacular, pues tenés medio pie en el cielo. Pero si no te sientes a gusto y estás siendo enseñado, tú tienes que poner también de tu parte. La Biblia dice, ¿no es cierto?, el que quiere amigo tiene que mostrarse también amigable. Pero si tenés una cara de charqui, cuando termina el servicio te vas rajado, no pedáis, nadie me miró, nadie me saludó, nadie me dijo nada. No, pues quédate también, pues. ¿Te cuento? O sea, no le cargues todo a los otros. Está bien, los hermanos hoy tratan como de saludarte y te vas y así. No, te das cuenta, o sea, todo eso es parte de la madurez que nosotros tenemos. Nadie me llamó, nadie me... Empieza a llamar tú, empieza a saludar tú, empieza a hacer esto. O sea, ya estamos en una edad, por lo menos, en que ya tenemos que dejar esa tontera, que me miró, que me dijo, que me habló, que acá. ¿Te das cuenta? O sea, y hemos venido peregrinando los que están desde el principio con nosotros como iglesia, 25 años en esto. Entonces ya a esta altura ya, o sea, no es que te mire feo, soy feo. Entonces no, ya a esta altura tienes que saberlo. Entender que estos son medio volados, así, y serán las cosas. Pero no porque de repente te hablan medio cantado y armaste, ya caíste en depresión, o sea, no, tenemos que poner de nuestra parte. Y por eso yo con todo cariño lo digo por los hermanos nuevos, tanto los que han nacido aquí en la iglesia como los que son nuevos y vienen de otros lugares que quizás traen otras formaciones y que también hay cosas que el Señor va a tener que probablemente derribar. Derribar todo aquello que no sea correcto a los ojos de Dios, no al estilo de uno, no tiene que ver con eso. ¿Me entiendes? Pero tenemos que nosotros ser también, ¿qué cosa? Proponentes de este cambio, de este desarrollo. Pero si tú eres una persona que te gusta aislado, que no te gusta que nada, que no te gusta juntarte con esto, que no te gusta esto, que no te gusta esto, que no te gusta la gente, o sea, no es culpa de la iglesia, nunca es culpa de la iglesia, siempre es culpa de los miembros de la iglesia. Puede ser el pastor, puede ser pero la iglesia en sí es el cuerpo de Cristo, pues la esposa de Cristo. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de entender qué cosa, que perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Recuerden que en 3 capítulos más adelante se agarran de las mechas las viudas griegas con las judías. O sea, el nacimiento de los diáconos no fue una luz espiritual, fue una necesidad carnal. Por causa de un problema carnal, entonces se da una solución espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces es una realidad, por lo tanto, la situación es difícil, la convivencia, pero lo que nosotros tenemos que tener es comunión. ¿Y qué es lo que nos hace común? Es que todos hemos nacido
de nuevo. Y en función de eso, entonces tenemos que vivir como hijos de Dios, nacidos de nuevo, que nos amamos, tenemos paciencia, los unos con los otros, nos soportamos, como dice Efesios. Todo eso es parte de. Ya nos conocemos, gran parte de nosotros, ¿no es cierto? Y sabemos más o menos los caracteres de uno de otro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es amarnos y hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Por amarlos a los otros también y que los otros nos amen a nosotros. Y esto de que no, yo soy así, no voy a cambiar, no. El Señor va a ir cambiando. Son fortalezas que el Señor va a ir cortando. Pero te puedo asegurar que nunca, recontra jamás, vamos a ser agradables a todos. Eso no va a suceder. Y el que está esperando eso, siéntese hasta el rapto, porque no va a suceder. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Este concepto del partimiento del pan tiene 3 aplicaciones y las 3 son parte de la iglesia. El primero era el compartir para las necesidades físicas. Recuerden que esta es la primera y única iglesia que en ese momento existía. De esos 3.000, los historiadores dicen que muchos se quedaron a vivir en Jerusalén porque era la única iglesia. Y se quedaron a vivir en Jerusalén, entonces tuvieron que comenzar a ser ayudados también por los que estaban en Jerusalén y comenzaron entonces este proceso de tener una vida, una cierta vida comunitaria en que compartían los alimentos, compartían el pan, en ese sentido, ¿no es cierto? En segundo lugar, compartían el pan desde el punto de vista de la Santa Cena también, que era la culminación de todas las reuniones que normalmente terminaba en una comida, ¿no es cierto?, o en compartir alimentos, y se celebraba también la Santa Cena. Y el pan espiritual, se compartía también el pan espiritual. Entonces, los 3 tienen una aplicación con este concepto, pero la clave de esto es que compartían el pan. Había amor, había generosidad. No es que no había dificultades, pero había amor, había generosidad, había perdón. Si las dificultades van a estar siempre, las diferencias van a estar siempre, el punto es que nunca debe faltar el amor de Dios. Eso es parte del concepto de la comunión. Eso es parte del concepto de la comunión. Si tú esperas que toda la gente piense como tú, vea como tú, responda como tú, hable como tú. A veces, oye, pero ¿por qué estás tan enojado? Uno habla fuerte, ya deberás saber que uno habla relativamente fuerte. Pero no es sinónimo de estar enojado. Como tampoco el que dice es sinónimo de ser humilde. No podemos hallar sorpresa para un lado y para otro. Se han visto muertos cargando ataúdes. Partimiento de pan y ¿qué cosa finalmente? Las oraciones. Las oraciones, tanto individualmente en nuestra relación personal con el Señor, como corporativamente. ¿Ya? Y esto, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque la oración es clave en nuestro desarrollo espiritual, es un arma espiritual clave, junto con todas las demás. Pero la oración por sobre todo, y por eso es que tenemos que aprender bíblicamente a cómo orar. Bíblicamente a cómo orar. Bíblicamente a cómo pedir, bíblicamente a cómo relacionarnos con la oración. No como yo creo, no como yo pienso, no como a mí me gusta, sino como Dios dice. Puede haber un estilo, y esto no tiene que ver, fíjense que cuando hablemos de la oración no tiene que ver con la posición. Hay oraciones de gente sentada, acostada, arrodillada, echada. No es sinónimo de humillación necesariamente el que se tire en el suelo, sobre todo si es en público. Sobre todo si es en público. No es sinónimo de eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender el modelo de Dios para la oración, el modelo de Dios para la alabanza. Pero específicamente la oración nos va a llevar un tiempo también importante. No vamos a cerrar el tema de oración. ¿Quién pudiera hacer eso? Nadie. Pero a lo menos vamos a establecer los parámetros bíblicos para la oración, para que oremos conforme al Señor. Porque cuando dice, si no sabemos cómo orar conforme al Señor, vamos a tomar pasajes como pedid lo que quiera y se os dará.
Lo que quiere se os dará. Entonces, si no tenemos un manejo doctrinal para entender ese concepto y esa palabra de Dios que es verdad, ¿no es cierto? Pero nosotros la sacamos completamente del contexto y la usamos para nuestros propios deleites, en la gran mayoría de los casos. ¿Ya? Bien. La próxima semana vamos a terminar el tema del estudio de la palabra y vamos a seguir con la oración. Son muchos versículos, pero esa es la idea, que tengamos un estudio bíblico contundente en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda?